Bien, jóvenes, nuevamente buenos días. Como les estaba diciendo, vamos a ir cerrando esta temática sobre la filosofía. Hemos nosotros estado viendo algunos temas, si ustedes poco recuerdan, y como les decía ya al finalizar, lo que debemos un poco es ir comprendiendo qué realmente es este tema de la filosofía. Cómo podemos nosotros ir preguntándonos y sobre todo revisando. Hemos visto varias cosas. Creo que tal vez la que mayormente nos generó un poco de pausa en nuestro trabajo fue la lógica, que realmente nos llevó un poco de tiempo, pero vamos a ir viendo. Y por favor, aquí les pido su colaboración. Vamos a ir sintetizando esta perspectiva y de ahí vamos a ir resumiendo un poco las ideas, más allá de lo que propiamente será la evaluación o no, que lo estaremos viendo con el cuestionario. Lo que quiero de su parte es llegar al cierre de esto preguntándonos, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo podemos realmente definir filosofía? Vamos a interiorizar en los temas, en las ideas, en las perspectivas que hemos nosotros venido revisando, trabajando. ¿Qué cosas le llamaron más la atención? ¿Qué no les gustó? Y vamos a ir puntualizando estas perspectivas. Vamos a ver. ¿Qué me dicen ustedes? Mientras tanto, Pablo, Emily, Natalia, Madeleine, Isaac, Yamiled, Luis, bueno, Luis me dijo ya, Emilia, prenda su cámara, por favor. Sebastián. Vamos a ver, entonces, indistintamente, sino para yo irles preguntando, ¿qué es la filosofía para ustedes? ¿Qué les quedó claro después de todo este curso corto realmente de filosofía, que muchas cosas obviamente no podemos ahondar y su primer acercamiento a la filosofía es principalmente a través de lo que han dicho autores sobre algunos temas importantes? Lo ideal es vivir la filosofía a través de los textos, ir ahondando un poco en las perspectivas que van generando los filósofos y cómo van realmente en ese discurso presentándonos algunas de las ideas. No les he traído aquí esa consideración porque obviamente ustedes tienen 14 materias más y la idea no es agobiarnos en el fondo, pero siempre tenemos que ir generando esta consideración. Vamos a ver entonces, partamos de aquí. ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo la definiría? Trate de no buscar en el diccionario esta vez. Lo que usted le quede como idea. Vamos a ver. Es como un amor que se tiene por saber las cosas. Es como que, no le escuché la primera parte, Ismael, perdón. Como un amor que se tiene por saber las cosas, por investigar qué son las cosas, cuáles fueron sus inicios y eso. Ya, nosotros, el, la búsqueda de saber cómo se dan las cosas. Pero recuerden que siempre la humanidad ha buscado saber cómo se dan las cosas. Y aquí entra justamente esta consideración. Recuerden ustedes este paso del mito al logos. Los mitos también fueron una búsqueda de las cosas, ¿no es cierto? De saber cómo se dan las cosas. Entonces, le damos a los dioses la posibilidad de que nos expliquen cómo se dan las cosas. ¿Qué se diferencia la filosofía con esa búsqueda?
con esa búsqueda en los dioses, con esa búsqueda de esas explicaciones previas que ha tenido el ser humano. ¿Qué le diferencia a la filosofía de eso? Ismael, le devuelvo ahí la pregunta. ¿Qué le diferencia? Tal vez que ya se buscaría un poco más formal, por así decirlo, no buscando a los dioses ni a los mitos. Pero ahí tendré, ¿qué es formal? Hay que explicarme qué es formal, porque supongo que estaba bien y vemos nosotros conformado y formado los mitos. Había una serie de explicaciones claramente dadas. ¿A qué se refiere con formal? Cristian, ¿puede apagar un rato la cámara? No se vaya, José, ¿a dónde va? Ya le voy a preguntar. Voy a Ismael, abrir el garaje a Amparo, dice. vaya. Ismael, ¿qué me dice? ¿A qué se refiere con formal? O sea, no sé explicarme muy bien cómo tal vez se intente dejar al lado lo que son los mitos y buscarle una explicación sin, 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 sin lo que son los dioses. ¿Ya? ¿Dónde va a buscar eso? Aquí, bueno, ya dejamos de lado, ya le eliminamos a los mitos. Ahora, ¿dónde buscamos? Póngase usted a pensar, digámoslo así. Nos han dado siempre explicaciones de cómo es la vida, de cómo son las cosas, de lo que tenemos que hacer. Los griegos llegan en un momento a ir pensando sobre todo eso que ya estaba predeterminado, predicho, y lo eliminan, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Nos quedan dudas más que respuestas. ¿De dónde vamos a partir entonces? Bueno, podemos definir la filosofía como esa búsqueda del conocimiento, pero ¿en base a qué? Vamos a buscar, vamos a irnos preguntando. ¿Alguien más? ¿Qué es la filosofía? Cuestionar la realidad en la que vivimos. Cuestionar la realidad en la que vivimos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué se ha cuestionado usted de lo que empezó el curso acá? ¿Por qué tengo que tener esta materia? Primer cuestionamiento. ¿Qué se ha cuestionado? ¿Qué se han cuestionado ustedes? ¿O no han hecho el ejercicio de cuestionarse? No me digan que no hicieron el ejercicio de preguntarles a sus profesores para qué me sirve la materia. Solo copió y tiene su nota. Nadie hizo el ejercicio de preguntarle al profesor para qué sirve su materia. Bueno, a mí no me han preguntado, por lo menos. Espero que hayan hecho el ejercicio de preguntarse. ¿Qué se han cuestionado? ¿Qué se han preguntado? Partimos de la consideración de que la filosofía es un preguntarse, es un guiarnos por el logos, por el discurso, por un discurso racional, por, sobre todo, este constante preguntarnos a través del lenguaje, ¿qué es la realidad? Ya nos decía el compañero, buscar el origen, pero buscar el origen ¿dónde? Ahí, en el mundo, en la realidad, en lo que se va presentando. Vamos a ver, David, ¿qué es la filosofía para usted? Es el arte de cuestionarse las cosas, dicen, Es el para arte buscar de el, cuestionar. para buscar el conocimiento. O sea que la filosofía es un arte. Si la filosofía estudia el arte, entonces, ¿qué es el arte? ¿Qué tipo de arte? ¿Cómo es eso? Que la filosofía es un arte. Filosofía, arte.
Si de la filosofía nace la ciencia, ¿por qué es un arte? David, ¿a qué se refiere con arte? Le pongo de otra forma. Los filósofos, por lo general, son esas personas que siempre se están preguntando, cuestionando. Es aquel que siempre está problematizando todo. Entonces, no se conforma con nada y siempre está preguntándose. Es como Sócrates, siempre está preguntando. ¿Qué hacía Sócrates cuando quería saber algo? ¿Alguien sabe? ¿Qué hacía Sócrates cuando quería saber algo sobre algún tema? ¿Qué hacía? ¿Qué creen ustedes que hacía Sócrates? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes si necesitan saber algo? Preguntar. ¿Preguntar? ¿Y a quién preguntaba Sócrates? ¿Quién creen que preguntaba? A las personas A las personas. en la plaza. A las personas de la plaza iba, era como, digamos así, ¿qué harían ustedes? Yo voy al diccionario, le pregunto a mi profesor o abro el internet, ¿no es cierto? Sócrates decía, no, la gente común tiene la razón, solo que no saben cuál es esa razón y hay que irles guiando, pero salía a la plaza y preguntaba a toda la persona que pasaba. Era como si nosotros, yo les dijera, ¿qué es la filosofía? Y usted coja este momento, apague la cámara. Bueno, por cuestiones del coronavirus un poco encontraremos, pero en una situación normal, ustedes salgan y vaya y pregunta a la primera persona que pasa. Eso era lo que hacía Sócrates. Entonces, dentro de esta consideración, propiamente el preguntarnos, a veces nosotros queremos dar respuestas o de diccionario o respuestas que encontramos en el internet. Por eso yo les pregunto, ¿por qué es arte? ¿A qué se refiere con arte, David? ¿Por qué? No demos respuestas prefabricadas. Yo sé que vamos a tener que consultar, yo sé que vamos a tener que analizar, leer textos, leer libros y más aún en la universidad. Miren, lo que nos está faltando, por lo menos a nosotros como curso, es ir preguntando más, cuestionando más. Usted cuando llega a la universidad, ustedes saben muy bien, no hay quien nos esté diciendo en la universidad, usted hace, usted lee y usted si desea pregunta y si no, ya usted sabe qué hará, ¿sí? No hay la posibilidad de tener esto, de que yo les esté diciendo 20 veces pregunte. Usted no pregunta, es cuestión suya. Así que acostúmbrese a preguntar, a cuestionar, a opinar sobre todo. Cualquier carrera que usted siga, indistintamente lo que vaya a hacer de aquí a cuando acabe tercero de bachillerato, necesitará de su reflexión. ¿Y cuál es una de las materias básicas que tal vez en nuestro país no se le tome el énfasis para todas las carreras, pero debería ser así? Es la filosofía. Obviamente, en carreras, por ejemplo, como educación, usted tendrá que tener una materia sobre filosofía. Si usted va a seguir derecho, hay una materia de filosofía. Pero en general debería darse. En otros países del mundo, usted así sea físico puro, estudia filosofía. ¿Por qué razón? Porque es la posibilidad de abrir nuestra mente y opinar, cuestionarnos. Ahora, nosotros creemos que la filosofía es solo hablar, opinar, pero depende de su lectura. La idea es que usted opine en base a un argumento y el argumento se construye a través de, sobre todo, la lectura. Vamos a ver quién más le veo por ahí. Emilia, ¿qué es la filosofía para usted? Es la materia que me dieron en primero de bachillerato. El cuestionarme las cosas, el por qué, ¿Qué es lo que más se ha cuestionado usted? cómo llegar a tener una vida feliz o llegar a lograr a tener una felicidad plena. ¿Ya? ¿Usted cree que es posible la felicidad plena? Sí.
¿Cómo? Ah, Cuéntenos, ¿mande? cuéntenos cómo se hace. Yo creo que siguiendo un camino donde estés haciendo las cosas bien, donde no cometa más errores y aprenda de ellos. Ya hay una cosa. Lamentablemente en esta vida, errores va a cometer y lo cometemos todos y va a ser así. ¿Cuál es un problema con los errores y que nos causa sumamente inquietud y que la filosofía ha estado planteándose siempre? Que a veces vemos a los errores como cargas y que tratamos de hacer, evitarlos a toda costa. No evite los errores, aprenda de ellos. Pero bueno, entonces, usted la filosofía la ha planteado como una búsqueda de la felicidad. Vamos a ver otro punto de vista. Natalia, ¿qué es la filosofía? O sea, para mí, como ya dijo Emilia, es cuestionarnos y preguntarnos el por qué y no quedarnos con una sola respuesta, sino ir más allá, poder no quedarnos con lo que una persona o todo el mundo diga, sino preguntarnos por qué de eso. ¿En serio usted hace eso? Es decir, le pone el profesor de física, química, matemática, computación, quien sea, ¿ya? Le dice, esta es nuestra tesis central para esta materia. Entonces usted no puede salir de ahí. ¿Usted se cuestiona o simplemente anota en el cuaderno? O sea, sí, me falta más de eso porque a veces sí cuestiono, pero otras veces no. ¿Y qué entonces nos falta? A veces nosotros creemos que el profesor lo sabe todo, ¿sí? O que por lo menos, si es usted el profesor, alguna vez me dijeron, yo les pregunté, ¿qué opinas sobre lo siguiente? Me dijeron, pero usted es el profesor, pues denos y copiamos y listo. Estamos acostumbrados a eso. Desde que venimos desde la escuela, ¿qué nos dicen? Esto es tal cosa. Usted copie en su cuaderno, saque su libro, subraye, copie lo que está en el libro, llene el, qué sé yo, el taller número 1, complete la pregunta, suba a Idukai y listo. ¿Sí? ¿Me está saludando Jair o quiere hablar? Y dicen quería hablar. Dele. Para mí, ¿qué es la filosofía? Es un conjunto de reflexión, especialmente sobre el hombre y el universo. Deme un ejemplo. Un ejemplo suyo. No quiero respuestas prefabricadas. Estoy de acuerdo con lo que dice, pero no quiero algo que les salga de ustedes. Usted puede decirme, mire, Licen, realmente no sé qué es la filosofía. No entiendo. ¿Por qué siempre nos está diciendo que nos cuestionemos? Puede ser, pero dígalo usted. Aquí ya no vamos a estar en un punto y por ahí veo que están ávidos de copiar, pero no es ese el punto en este momento. Ya acabamos, ya hemos terminado. Ya no tengo más en este lindo libro para darles. Obviamente tengo muchas cosas por guiarles, por enseñarles, pero no es ese el objetivo. Esta pregunta no está encaminada a que usted me dé una respuesta concreta. Yo no le voy a decir, ¿está bien o mal su respuesta en este punto? ¿Sí? La idea es que usted me diga desde su punto de vista. Como me decía Natalia, o sea, es cuestionarme, pero ¿realmente lo estoy haciendo? ¿Realmente lo estoy planteando? Yo sé, ustedes tienen que sacar una nota y lo que quieren es sacar la mejor nota porque eso les servirá a futuro. Sí, yo entiendo eso. Pero a la larga, dense cuenta, ¿de qué nos va a servir si yo tengo esa nota? Puede ser 10 también. Yo llego a la universidad y ¿qué pasa en la universidad? Me daré cuenta que muchas de las cosas que me enseñaron en el colegio no las voy a utilizar.
no me sirve. La matemática, en lo que sea, va a estar. Pero hay muchas cosas que no me sirven. Entonces, ¿por qué hablamos de estos temas? Cuestiones en lo que está haciendo. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver otra opinión. Sheila, ¿qué es la filosofía para usted? Conjunto estructurado de... Es, la filosofía es saber y tener las ganas de saber el porqué de las cosas y darles una explicación sin necesidad de eh, un ser mitológico. ¿Ya? ¿Qué es lo que más a usted le llama la atención? ¿Qué es lo que más quisiera saber o aprender o conocer? El porqué de nuestra existencia y cómo fue que, el porqué de nuestra existencia. ¿Tendría alguna respuesta para eso? ¿Podría darle una respuesta? ¿El porqué de su existencia? Es una búsqueda de sentido. ¿Cuál es su sentido? ¿Por En qué realidad, ¿me puede repetir, Liz? No lo escuché. ¿Por qué cree que está aquí? Aún no lo sé, pero todo ser humano tiene un propósito en el mundo. ¿Cuál es el suyo? Aún lo estoy buscando. Bueno, búsquelo, pero no espere que le llegue. ¿A qué me refiero? No espere que mágicamente de un día a otro, como en las películas, yo me levanto y ya sé todo lo que va a pasar en la vida. No espere eso. Búsquelo constantemente y póngase metas a corto plazo. Por ahí ya les veo. Mi meta es pasar el año. Sí, obviamente, todos vamos a querer eso. Pero póngase metas realmente que nazcan de ustedes, que les vayan formando su propia identidad. La filosofía, y como vimos en filosofía latinoamericana, obviamente es una búsqueda de identidad. Siempre estamos buscando qué somos, qué sentido tenemos en esta realidad. Vamos a terminar, por favor. Si alguien más quiere dar su opinión. Dicen yo, Sí, madre. filosofía es tener las ganas de saber el porqué de las cosas y ver el mundo de una perspectiva diferente a la que las demás personas lo ven y conocer todo como es en su esencia. Y si no puede conocer todo, O sea, igual preguntarse, tal vez ver las cosas de ¿y si no hay diferente manera. respuestas? ¿Y si no le dan respuestas? Buscar igual una respuesta, tratar de entender el porqué. Bueno, entender el por qué. ¿Qué será lo más importante en este punto, ya cerrando el ámbito de la filosofía? Muchos filósofos nos han dicho desde su punto de vista, en base a análisis muy profundos, cómo ven las cosas, cómo es la realidad, cómo realmente nosotros lo único que podemos dar razón es aquello que le damos lenguaje, aquello de lo que opinamos. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, un concepto, y por eso les decía, la filosofía trabaja con conceptos, porque realmente lo que vemos, decimos, opinamos son conceptos, no objetos necesariamente solo reales, sino nosotros nos planteamos esta perspectiva. Y es esa búsqueda constante del ser humano. ¿Por qué el ser humano hace filosofía? Porque el ser humano no se conforma con explicaciones dadas, porque ustedes, aun cuando están dentro del modelo educativo, que creo yo no ha salido todavía de la educación tradicional e intenta un poco ir saliendo, deben cuestionarse. Cuando yo pregunto alguna cosa, nos quedamos callados. Y a veces damos una respuesta esperando que el profesor me diga, sí, correcto, estamos muy bien. ¿Y cómo dan la respuesta? Como si fuera pregunta. O sea, yo les digo, ¿qué es la filosofía?
La filosofía es preguntarnos, dicen. Entonces están diciendo, ¿seguro? Afirmen sus conocimientos, ¿sí? Y evitemos estas consideraciones. ¿Qué les voy a pedir de aquí? Ya con esto terminamos. Las siguientes semanas estaremos casas abiertas y de ahí nos vemos en la evaluación y usted ya tendrá la posibilidad de que su cuadernito de filosofía acabe en el año viejo. Entonces, ¿qué les pido? Más allá de que se aprendan quién era Aristóteles, quién era Sócrates, que sí es importante, porque son quienes cambiaron la perspectiva en la filosofía, así como Tales de Mileto. Opine. El siguiente año, cuestione. Vamos a ver otra vez filosofía. Así que cuestione, diga, profe, no vimos esto yo leí o esto revisé, ¿qué le parece? No importa el tema que sea, opine. Es decir, si usted leyó algo, le pareció interesante y podemos revisarlo, lo hacemos. ¿Hecho? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Gracias a las personas que participaron. Espero que todos participen. Yo sé que no siempre va a ser del agrado de nosotros la clase en la que estemos. Yo sé que vamos a estar cansados, pero en general trate de opinar. Bien,